Muchas personas usan vehículos eléctricos de movilidad personal urbana, como bicicletas eléctricas o patinetas eléctricas. Por ello es importante echar un vistazo a la Ley 2486 de 2025, que trata sobre esta clase de vehículos, cuya denominación en la ley es Vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, publicada en el Diario Oficial 53186 de 16 de julio pasado. Para el texto completo de la ley, pueden consultar en los enlaces que se proporcionan. Esto es Lucas Abreg desde la colina de Ares. Ley 2486 de 2025. Ley sobre vehículos eléctricos de uso individual y urbano como patinetas o bicis eléctricas. La exposición que sigue es muy somera. Quiere solamente proporcionarles algunas ideas sobre el alcance de esta ley, para que ustedes la consulten y por tanto se enteren directamente sobre el texto en completo. Les indico cómo deben hacer. Van a su navegador a buscar el Departamento Administrativo de Presidencia de la República, es decir, escriben dapre.presidencia.gov.co. Recuerden que esto lo escriben en el navegador, no en el buscador. Una vez estén en el sitio del DAPRE, en el menú Normativa buscan Leyes y al entrar a Leyes ruedan hacia abajo hasta encontrar la Ley 2486 del 16 de julio de 2025. Se ve tal como les muestro allí en pantalla, basta que hagan clic en la parte azul. Comencemos a examinar la ley. Esta ley, que es del pasado 16 de julio y publicada en el Diario Oficial en la misma fecha, lo que significa que desde entonces ya está vigente, se ocupa entonces de estos vehículos que le hemos venido comentando, cuyo nombre técnico es precisamente vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana. Recuerden ese nombre porque permite a su vez conocer el alcance de esta ley. Entonces, el propósito de esta ley, según se lee en el acápite, o sea, en el título que aquí están viendo, que trata de la circulación de estos, o sea, son las reglas de cómo pueden circular. Se promueve su uso como una alternativa, sostiene la ley, estoy refiriéndome al texto, como alternativa de movilidad sostenible. En toda ley lo primero que uno encuentra es el objeto. En este caso el objeto tiene dos propósitos. Lo primero, regular la circulación de este tipo de vehículos y fíjense ustedes, asegurando la vida e integridad de sus usuarios y de los demás actores de la vía. Y lo segundo, la promoción de este tipo de vehículos. En el artículo segundo se plantean unas definiciones. Recuerden que cuando una ley incluye definiciones, estas obligan. Entonces aquí están las definiciones de lo que es un vehículo eléctrico liviano de movilidad personal urbana, que es la gran categoría de vehículos de que trata esta ley. Como ven, no son vehículos a gasolina ni nada, son vehículos impulsados o asistidos por un motor eléctrico y con las características que allí ven en pantalla. También aquí se define lo que es una bicicleta eléctrica y lo que es el tipo de movilidad de que trata esta ley. Es decir, trata de transporte personal urbano, que es una modalidad de transporte e incluye dos definiciones, lo que es una cicloinfraestructura, que es el conjunto de vías especialmente preparadas para esta clase de vehículos, más todo aquello que va adicional a la facilidad de su uso. Ya veremos más adelante un poco más de esto. Y finalmente, la ley habla de lo que llaman vías permitidas, que son en rigor aquellas vías por las cuales podrían circular este tipo de vehículos. Por ejemplo, por lo general, estos vehículos, como se definen de movilidad personal urbana, no pueden circular en vías que no son urbanas. El artículo tercero de la ley lo que menciona es que también se modifica mediante ella el Código Nacional de Tránsito. Agrega en efecto un artículo nuevo que allí se indica cómo queda. Entonces se quedan unas reglas que de inmediato deben ser consideradas. Por ejemplo, que la edad mínima para su conducción será de 16 años, que no podrán movilizar a más de una persona de forma simultánea, a menos que el vehículo esté especialmente diseñado para ello. Y además se van a cumplir una serie de condiciones que deberá indicar el Ministerio de Transporte en una reglamentación a la cual se refiere más adelante la ley, que será una tarea pendiente para este ministerio.
También habrá otras tareas pendientes para el Ministerio de Ambiente que ya veremos. Por otra parte, entonces, su uso es exclusivo para transporte personal, repito, urbano, o sea que no podrían circular por la red vial nacional, a menos de que haya una cicloinfraestructura apropiada. Y aquí hay una excepción, se puede circular por la red vial nacional con bicicletas eléctricas en cuanto se asimilan a bicicletas normales. Este tipo de vehículos no deben transitar sobre aceras o andenes, ni tampoco invadir espacios reservados a peatones, tampoco en aquellos sitios en que haya prohibición especial. Recuerden que el tránsito finalmente puede ser regulado a nivel territorial, o sea, pueden haber unas reglas particulares para un municipio que no rigen en otros. El caso clásico, pico y placa. Cuando no haya cicloinfraestructura o no esté en condiciones adecuadas, se permitirá que circulen por vías permitidas, es decir, vías donde de todas maneras podría circular esta clase de vehículos. También tienen que respetar límites de velocidad y en todo caso, su velocidad máxima permitida nunca podrá ser mayor a 25 km por hora en cicloinfraestructura o 40 km en vías permitidas. Recuerden que una cosa es la cicloinfraestructura y otra cosa son las vías permitidas, que son las vías normales por las cuales podrían circular este tipo de vehículos. Por otra parte, se dice que no deben adelantar otros vehículos por la derecha, tiene que utilizar direccionales, están viéndolo, el numeral 9, tienen que respetar las normas de tránsito y además las señales de tránsito que se hallen en la cicloinfraestructura o en las vías permitidas. No pueden, por ejemplo, circular en contravía. Hay que usar casco. Por otra parte, también hay unas reglas sobre la vestimenta que se puede utilizar y en concreto hay que utilizar lo que se denominan aquí prendas retroreflectivas de identificación, visibles desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Tienen que tener luces. No pueden transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que puedan perjudicar la conducción. Tampoco se podrán conducir en condiciones de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas. Cada una de estas reglas que ustedes acaban de ver muy rápidamente tiene asociada una sanción. Y en efecto, aquí está el artículo 4 de la ley que se refiere precisamente a las infracciones. Entonces, por ejemplo, esta de circular sobre aceras o andenes o lugares destinados al tráfico de peatones o por vías en que la autoridad competente haya prohibido expresamente su circulación. Eso es una infracción. En el artículo 5 de la ley se señala que los conductores de vehículos motorizados deberán respetar los derechos a integridad de los peatones, ciclistas y usuarios de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, dándoles prelación. En el artículo 6 de la ley se señala que estos vehículos tienen que transitar obligatoriamente por sus carriles dentro de la línea de demarcación y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce. Les insisto mucho en que deben leer la ley por completo. Estamos aquí solamente echando un vistazo. Luego, en el artículo 7, se señala que dentro del año siguiente a la promulgación de esta ley que acabó de ocurrir, como les comentaba, el 16 de julio pasado en ese diario oficial que señalé al principio, el Ministerio de Transporte entonces tiene que producir una reglamentación con las características que están aquí y algunas de las cuales pueden leer en pantalla. Como por ejemplo, habrá que definir las características y especificaciones técnicas para que un medio de transporte sea considerado como un vehículo eléctrico liviano de movilidad personal urbana y pueda circular por la cicloinfraestructura y las vías permitidas en los términos de la presente ley. En fin, y entonces también incluye diferentes condiciones que deberá cumplir esta reglamentación. Por otra parte, la ley también señala que deberá buscarse que existan repuestos para estos vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana. También se invita en el artículo 9, como quiera que las autoridades territoriales son autónomas, a que éstas faciliten y promocionen el uso de la clase de vehículos de que trata esta ley.
En el artículo 10 y con el fin también de promover su uso, pues se busca que su costo se reduzca mediante una revisión de lo que se llaman las partidas arancelarias. Por otra parte, también en el artículo 11 se ordena que se creen programas de educación y concienciación sobre movilidad urbana sostenible. También en el artículo 12 se señala que este tipo de vehículos deberán incluirse en todos los estudios de seguridad vial. En el artículo 13 se ordena al Ministerio del Medio Ambiente que se incluyan estos vehículos en el tema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que ya estaban establecidos en la Ley 1672 de 2013. Es una norma fundamentalmente de propósito ecológico para residuos. Por otro lado, considerando bajo nivel de riesgo, menciona la ley, dependiendo de sus características, se hará una exención de requisitos para la circulación de vehículos eléctricos livianos o de baja velocidad. Se dice, por ejemplo, que no deben estos superar los 60 kilos de peso o que teniendo un peso superior no pueden desarrollar velocidades superiores a 40 kilómetros por hora. Para esta clase de vehículos no se exigiría esto que se menciona aquí, cosas como una matrícula, una licencia de conducción o un seguro obligatorio. Esto sí llama la atención porque 40 kilómetros por hora es una velocidad considerable. En el artículo 16, la norma desarrolla lo que es la infraestructura para movilidad urbana, la que incluye la cicloinfraestructura conectada, seguridad accesible, redes de señalización, zonas de parqueo e intermodalidad con el transporte público. Finalmente, en vías y derogatorias, se señala que la presente ley rige desde su promulgación, eso ocurrió el 16 de julio pasado, y deroga unos artículos relacionados pues con el incentivo de uso de bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito. Bien, esta es una ilustración entonces muy general sobre esta nueva ley que debe examinar todo el mundo y con mucho cuidado leerla. No es una ley difícil y para cuyo conocimiento entonces hay que examinar el texto completo. Gracias por su tiempo y hasta pronto.